Bienvenidos. Este tema es un resumen a mayor profundidad del tema de las dos bestias. Ha sido muy difícil realizarlo, ya que he tenido ciertos problemas técnicos con mi edición y más encima de eso también he tenido problemas con YouTube, que está empezando a restringirme y a eliminar ciertos temas que ya he sido avisado, que están haciendo una revisión completa. Y es preocupante porque es como una amenaza de censura a futuro. Ojalá esto permanezca el mayor tiempo posible, lo digo por mis hermanos que están diseminados por el mundo. Bendiciones, y aquí está el resumen más profundo del tema Las dos bestias. Ya tenemos claro que del mar Mediterráneo saldría un imperio, dominaría muchos pueblos, naciones, y que se establecería una ciudad que tuviese 7 montes o 7 colinas, y que esta coincide con Roma, la ciudad y no el imperio, y que tendría un carácter belicoso respecto al pueblo de Dios. De hecho, te embriagaría con la sangre de los santos o los miembros de esta iglesia, estableciendo lo que hasta ahora se conoce como la Inquisición, y sería acompañada y venerada y aplaudida por 10 reinos en su entorno, reinos europeos, que son los 10 cuernos, los que ayudarían en sus ambiciones y tropelías. Estos reinos permanecen hasta hoy, igual que la iglesia madre, que ahora para colmo tiene hijas que nacieron de ella misma, y les une la fornicación y el lucro. Pero dejamos pendiente la segunda forma de ver las 7 cabezas. Normalmente, esas capas de cebolla que explicaba el otro día, existen dualidades o a veces muchas formas no de interpretar, sino de información en una misma profecía. Y en este caso se nos presentan dos formas de seguir entendiendo con mayor profundidad este mensaje. Inicialmente se nos dijo que las 7 cabezas eran 7 montes sobre los cuales se iba a sentar una iglesia, pero también nos dice en Apocalipsis 17:10 que tiene una segunda interpretación. Dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Analizando indiscutiblemente el hecho de mezclar en un mismo concepto las 7 cabezas, mostrándonos el lugar geográfico de este imperio religioso, con los 7 montes, lógicamente los 7 reyes son de esta locación y de este imperio religioso llamado Babilonia. Por lo tanto, los soberanos de aquel reino llamado Vaticano son papas, y eso nos debe abocar a estudiar la historia de los papas. Y solo existe un punto estudiando la historia de los papas que coincide con este versículo, como una pieza de rompecabezas en todas sus partes, sin excepción. Lo que anunciado con tanto tiempo de antelación lo hace indesmentible, ya que en esto no existen las coincidencias, menos 3 o 4 o 5 coincidencias en un mismo versículo. Y digo esto porque Internet y la teología de las hijas de Babilonia están llenas de interpretaciones un poco torcidas, que no me abocaré a comparar, pero sí le dan en general un toque muy añejo a la interpretación. Para que nos interioricemos en el ambiente de esta profecía, es necesario retroceder hasta el año 1789, después que la Revolución Francesa instaurara un hito histórico por lo que significó para la humanidad la Revolución Francesa, en una forma de castigar, de vengarse prácticamente los pueblos de la opresión ejercida por años, en una forma dictatorial, maligna, de parte de los reyes y la iglesia, comenzó un verdadero ánimo de querer destruir a esta institución. Y es así que las fuerzas napoleónicas descabezan la iglesia católica, tomando al papa y sacándolo de su trono, lo que algunos lo tomaron como el cumplimiento de la herida de espada. Pero esto es solo una necesaria y impuesta caída que afectó de esta época en adelante el poder de la institución
llamada cristiana. ¿Por qué digo necesaria? Por el hecho que de no ser por una baja de revoluciones en esa maquinaria de poder, en ese imperio dominante de esta inmensa bestia, no podrían haber nacido las hijas. En otras palabras, si la Iglesia Católica no hubiese sido retenida, no se cumpliría el texto profético que dice Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, ya que evidentemente esto ayudó mucho al florecimiento del protestantismo en Europa. Lógicamente, la Iglesia no habría dado paso por voluntad propia y no habría aceptado la competencia lucrativa en el negocio de la prostitución espiritual. Incluso ahora, coincidentemente, donde se cumple la profecía, ella abre sus brazos para acoger a sus hijas con el Concilio Vaticano, que han habido dos. El primero, convocado por Pío IX en 1869, el 8 de diciembre, concilio en el cual se confirman las llamadas doctrinas de la fe, y se aprueba como dogma la infalibilidad papal que se sustenta hasta el día de hoy, y que significa que el Papa, como representante de Dios en la tierra, es un ser que no se equivoca, y su palabra es ley. Se consuma más encima en este concilio la unión a Italia de los estados pontificios. Quiero que comprendan que la Iglesia Católica no solamente fue un poder religioso espiritual, sino que también tenía un ejército, aparte de la cooperación que le brindaban algunos reyes, y tenía territorios. Y estos territorios hacían que este sistema religioso pasara a ser un reino. Los cumplimientos proféticos no son tan antiguos como algunas hijas de Babilonia lo expresan. Por ejemplo, la aplicación literal de cuerno pequeño, escuchen bien esto, refiriéndose a Daniel, donde nos habla de que éste hablaría grandes blasfemias y palabras infladas contra el Altísimo y cambiaría los tiempos y la ley, evidentemente se refieren a un momento específico de la historia, que recién a finales del siglo XIX, cuando el rey de Italia, Víctor Manuel, en el año 1870, logra derrotar a los estados pontificios y unificar Italia, logrando confinar a la Iglesia Católica al recinto que hoy conocemos. Nunca antes, geográficamente, el papado había sido tan pequeño en territorio. Incluso transcurriendo el tiempo hacia nuestra época, y específicamente en el año 1929, Italia, bajo el gobierno de Mussolini y el papado de Pío XI, acuerda con el Vaticano constituirlo como Estado independiente, aceptando de que está dentro de Italia, pero se le conceden esos reducidos kilómetros, pero como beneficio el hecho de que pueden ser un Estado libre y soberano. Este se llama Pacto de Letrán, donde también, como vínculo de fornicación, Italia termina indemnizando al Vaticano por la pérdida de los territorios llamados Estados Pontificios, donde la Iglesia recibe a manos de las fuerzas de Mussolini la no menos despreciable suma de 92 millones de dólares, lo que en la actualidad serían como 1.100 millones de dólares. Les permitió fundar el Banco Vaticano, que sería lugar de acopio de los robos de ambos gobiernos, tanto de Hitler como de Mussolini. La Iglesia Católica hizo la vista gorda respecto a la matanza de los judíos en los campos de concentración. Es más, en una aseveración muy personal, se le pregunta al Papa qué opina de este espectáculo que está dando el hitlerismo y el nazismo, y él dice, bueno, después de todo los judíos mataron a Cristo, con esto queriendo justificar la gran matanza que se estaba llevando a cabo por las fuerzas de las SS. Inicio a lo que se llamaría el lavado de dinero, porque los recursos en oro, joyas y dinero en efectivo empieza a llegar en grandes flujos por medio de los jerarcas de Italia y de Alemania, y esto abrió la puerta que una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, grandes genocidas nazis tuvieron acceso a fondos para establecerse, muchos de ellos en América Latina, con la ayuda de la Iglesia Católica, en forma oculta por supuesto. Pero volviendo al tema principal, donde analizaremos lo de los 7 reyes, esto era para contextualizar el asunto. Ya en la época del siglo XX, Juan XXIII convoca al Concilio Vaticano II
realizándose la primera sesión histórica el 3 de enero del año 1962, y por primera vez en forma oficial se reúne la madre con parte de sus hijas, ya que asistieron el 90% de los pastores llamados hasta ese momento protestantes, dando comienzo a la reconciliación que finalmente es conseguida por Juan Pablo II y confirmada por Francisco I, el actual Papa. Por lo que llegamos al momento histórico donde la profecía toma un presente. Son 7 reyes, dice el Apocalipsis 17:10, y ya sabemos que son 7 papas. Dice que 5 han caído, uno es... Acá mucha atención, los papas adoptan nombres independientes del nombre real de pila, como el actual cardenal Bergoglio pasó a tomar el nombre de Francisco I, lo que significa que es el primer papa en elegir este nombre. Si hubiese en el futuro otro Francisco, sería Francisco II. Entendiendo esto, a la muerte de Juan 23, y tomen bien en cuenta el 23, porque 23, si lo vemos en un significado numeral simbólico, tendríamos que convertirlo, el 2 más 3 nos daría 5, pero vamos a dejarlo pendiente. En los inicios de la década del 60 asume Pablo VI, que eligió el nombre de Pablo, siendo que su nombre era Giovanni Montini, lo que podemos indiscutiblemente analizar, que 5 Pablos papales habían caído antes de él, porque él es el sexto. Y este es el punto donde vuelvo a insistir que es mucha coincidencia, porque dice 5 han caído, o sea, 5 Pablos papas están antes de este Pablo VI. Y él, Pablo VI, era tocando presente el Apocalipsis por un momento, poniendo su pie espiritual en un momento presente, diciendo uno es, ahora es el momento. En el gobierno de Pablo VI es el momento de que el Apocalipsis pone su designio como momento presente. En este personaje se aplica 5 han caído, uno es. En este personaje me detendré un momento para analizar 3 factores muy importantes para continuar y que son prácticamente de desconocimiento público. En su pontificado, él toma la idea de Juan XXIII de hacer la segunda sesión del Concilio Vaticano II, porque él también tiene la idea de unificarse con las hijas. Es un hombre muy educado, teológicamente muy bien hablado, muy culto, y conserva en él un deseo muy grande de limpiar la Iglesia de toda la inmundicia que había logrado ver como cardenal. Expresa la famosa frase: el humo de Satanás se ha metido en el templo de Dios, dando a entender de que habían una serie de irregularidades, tanto rituales satánicas como de administración económica. Fue uno de los primeros que quiso meterle mano a la oscuridad del Banco Vaticano. Y a esa altura la Iglesia estaba muy involucrada con la mafia italiana, por lo que iba a ser bastante difícil luchar contra la corrupción de la curia romana, que estaba entregada al materialismo y a las riquezas y toda clase de perversiones que el dinero y el poder traen. Se dice que incluso pretendía hacer grandes modificaciones a las formas rituales y que había sorprendido incluso algunas ceremonias satánicas dentro del mismo Vaticano. Esto pareciese no tener mayor importancia porque muchos sabemos que para el público general él duró todo su mandato hasta el día de su muerte. Pero este papa desapareció y fue suplantado, y aquí es una cosa increíble, fue suplantado por alguien que no es muy parecido. Buscaron al más parecido, pero comparando las fotografías es una cosa que llega a causar una leve sonrisa, confiando que en esa época no existía lo que hoy existe en tecnología para comparar visualmente a las personas. Ahora es muy difícil y aún así nos pueden engañar con dobles y personas que puedan suplantar a otras aún hoy en día. Y en esa época con menos tecnología visual, donde en el año 62 o 63 televisión prácticamente la humanidad era un mínimo porcentaje que tenía, por lo tanto la imagen papal era una cosa dada prácticamente a un puñado de personas. El periodismo podía darse cuenta. Pues bien, vamos a mostrar una serie de fotografías donde
se ubica la fotografía, siempre se va a ubicar la fotografía del Papa al lado izquierdo de su pantalla. Al suplantador, digamos, usurpador, que pusieron como monigote, como títere, al lado derecho. Y se van a dar cuenta de que no tienen nada que ver. De hecho, incluso un periodista que dio la voz de alarma, que a todo esto también le dio el gusto de denunciar esto y al poco tiempo falleció, accidentalmente, comparó las voces del primer Papa, por decirlo, el verdadero, de Giovanni Montini, con este segundo Papa, y las gráficas del audio no coinciden para nada. La forma de su nariz, el lunar que tenía en la mejilla, son cosas absolutamente innegables. Ahora, eso muestra la magnitud de la maldad dentro del movimiento, o sea, dispuestos a desaparecer y eliminar a un papa elegido para suplantarlo por otro que fuese un monigote que no tomara decisiones. Incluso hay comentarios de autoridades y personajes que se entrevistaron con él posteriormente y dieron a entender de que no era, porque este otro era más lerdo para hablar, tenía menos cultura y se veía menos despierto. Incluso se le hacían preguntas difíciles y salía con respuestas totalmente absurdas, por lo que demuestra ya la oscuridad dentro de la iglesia. Ahora bien, es importante que entendamos que todo esto ocurre como que aterrizara el Apocalipsis en esa época. Ese es el tiempo presente, como que de ahí comienza el fin. Como conclusión, hasta el momento, podemos decir de que el nombre elegido por Pablo VI nos da a entender de que es el cumplimiento inicial de 5 han caído. Uno es, y observen esto, qué coincidencia, vamos a alargarlo un poquito más para que dejemos cerrado más o menos esto. Y el otro aún no ha venido. Por supuesto, en la época de Pablo VI, toda la irregularidad que acabo de contar, el que venía a futuro todavía no aparecía. Pero aquí hay un detalle importante. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Nunca en la historia se han dado tantas coincidencias. Tenemos la primera coincidencia, que 5 Pablos habían caído antes de Pablo VI. Esa es la primera coincidencia. Segunda coincidencia, el que venía tenía que durar breve tiempo y también tenía que tener una relación con el nombre y el número. El que venía tenía que ser séptimo. Tenía que tener en su composición de nombre elegido el nombre de Pablo. Bueno, el que vino eligió el nombre de Juan Pablo I. Por lo tanto, como eligió el componente Pablo y está después del sexto, él es el séptimo. A pesar de que es Juan, como es un nombre compuesto, le pusieron Juan Pablo I. Nunca habían habido ese nombre compuesto. Pero como Pablo era el séptimo. Y fíjense ustedes que si les dije antes que pusieran atención al nombre del Papa anterior que es otra coincidencia, el nombre del Papa anterior a Pablo VI era Juan XXIII. Entonces sumamos. Entonces 2 más 3 son 5. Y este también tiene un componente de Juan. Por lo tanto, este sería un sexto Juan y un séptimo Pablo. Y vamos a llamarlo así para que nos quede claro. Sexto Juan y séptimo Pablo. Como coincidencia más grande aún, yo les hablé la otra vez que el número 3 es un número simbólico que representa la señal, una señal específica. Y sucede que Juan Pablo I, al igual que Pablo VI, quiso hacer serias modificaciones dentro de la Iglesia Católica. Los corruptos cardenales que le rodearon decidieron eliminarlo. Y duró solo 33 días. Y aquí ya no puede ser coincidencia. Si lo vemos otra vez, como repasando el asunto, Pablo VI, al momento de Pablo VI, habían caído 5 Pablos, 5 han caído, uno es Pablo VI, y cuando el que venga durará breve tiempo se refiere a Juan Pablo I y duró 33 días, dando más encima, para los que tenemos el Espíritu de Dios y para los que tengan oídos, oigan, y para los que tengan ojos para ver, que vean, el número 3 se presenta en este caso. Cualquiera que estudie o la historia reciente se va a dar cuenta de 2 detalles. Uno, que fueron realmente 33 días de pontificado y que sus componentes de nombre son Juan y Pablo. Es un sexto Juan y el séptimo Pablo. Y aquí viene lo importante. Dice, la bestia que era y no es también el octavo. Observen bien el octavo. O sea, por lo tanto, el que viniere después también tenía que tener en su composición el nombre de Pablo. Justamente a la muerte de Juan Pablo I se levanta
Juan Pablo II, que pasaría a ser, como lo dice el texto, el octavo. Y lo dice así: la bestia que eres no es también el octavo. El octavo Pablo. Y observen bien cómo juega con las palabras aquí. Y pasaría a ser el séptimo Juan. Y el texto lo reconoce así, dice: la bestia que eres no es también el octavo, y es de entre los 7. ¿Qué 7? Los 7 Juanes. Y va a la perdición. Tenemos el gráfico puesto. Piénsenlo, saquen sus conclusiones. Y en honor al tiempo, nos volvemos a encontrar la próxima semana con la continuación de este fascinante y magnífico libro de Apocalipsis. Que Dios les bendiga y nos encontramos la próxima semana. La exclamación va a la perdición tiene dos acepciones. Una es que este personaje va a estar presente en la segunda venida de Cristo, y la segunda acepción es que habría de morir. Pero para tomar el orden de las circunstancias, este personaje tendría otra señal importante, y es la que está graficada en el capítulo 13, el versículo 3. Dice: vi una de sus cabezas, y ya sabemos que una cabeza es uno de estos papas, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Para muchos teólogos, el acontecimiento que describimos en el tema pasado respecto al rapto, secuestro o detención del papa de la época posrevolución por manos del ejército napoleónico, sería el cumplimiento de la herida de espada. Y lo menciono porque discrepo ampliamente con este punto de vista teológico. Uno, que es muy añejo, y dos, que no cumple con el contexto de la admiración de toda la tierra. El texto nos dice que se maravilla toda la tierra en pos de la bestia. Pero es evidente que comparativamente un descabezamiento en la época de Napoleón, una herida a la bestia en la época de Napoleón, a una herida a la bestia en la época moderna, diametralmente opuesta, ya que en la época de Napoleón no se podría haber maravillado toda la tierra. No existía la comunicación que hoy existe. El 13 de mayo de 1981, Karol Wojtyła, conocido como Juan Pablo II, mientras saludaba a la multitud en la plaza de San Pedro frente a la basílica, recibe un atentado de muerte donde Ali Afska, un ciudadano turco, balea dándolo al borde de la muerte. Y evidentemente, por la tecnología que había, esta noticia se supo en forma prácticamente inmediata a nivel mundial, porque era un acontecimiento gravísimo y un acontecimiento que mostraba la violencia innecesaria contra, entre comillas, un hombre de paz. En cambio, el acontecimiento efectuado por Napoleón y el papado, a no ser que uno ingrese los libros a estudiarlo, no es un acontecimiento de masivo conocimiento, de masiva aceptación. Solamente podemos toparnos con él porque nos cuenten la historia o porque estudiemos la historia. En cambio, este acontecimiento, como flash, como de los grandes acontecimientos de nuestra época contemporánea, fue como un reguero de pólvora en forma automática, como el acontecimiento de las Torres Gemelas. Rápido, sin una preparación y sin tampoco tener que rebuscar demasiada la información. Apareció y el mundo se sorprendió de esto y se maravilló de esto. Entonces nos encontramos con otra coincidencia que se suma a las otras anteriores, que se suma al hecho de Pablo VI, de que tendría que venir un séptimo Pablo y un octavo Pablo, y este más encima debería ser herido de espada y vivir. Este es el denominado
la bestia. Existe una inmensa confusión. Espero que registren ahora la separación que ha de existir entre dos personajes. La gente confunde al anticristo con el falso profeta, la abominación desoladora, confunde el inicuo como casi si fuese una misma persona. Damos por sentado, entonces, para poder continuar, y ya vuelvo sobre el punto de Juan Pablo II, porque alguien me dirá, bueno, él se murió y hasta ahí llegó la profecía. No hay nada más que decir. Están dándose en forma subterránea los movimientos que nos acercan al cumplimiento profético más magnífico y magníficamente satánico. Se aproxima ese momento. Bien, para poder entender el contexto de esto, ya dejamos hasta ahí notificado, vamos a decirlo así para los que son más inquietos espiritualmente, como al supuesto personaje llamado la bestia, que en este caso sería el anticristo. Bien, la profecía en el capítulo 13, ¿no es cierto?, que estábamos leyendo, nos decía que esta herida mortal fue sanada, se maravilló toda la tierra en pos de ella, él se mejoró, hay imágenes de él en el hospital, se hizo famoso mundialmente, después de esto él realiza una gira, y lo sorprendente que si él fuese, como dice el versículo 5 al 7, se le dio grande autoridad para actuar 42 meses. Esos 42 meses ya he dicho anteriormente que son los 3 últimos años y medio de la media semana faltante de la profecía de Daniel de las 70, y que es el periodo equivalente también a la venida de los 2 testigos y todos los otros acontecimientos que ocurren en paralelo en esa fecha. Y también dice que a este personaje se le dará la autoridad de hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, viene una nueva Inquisición que no es extraño. Ya vamos a ver por qué no es extraño. Entonces lo dejamos stand-by porque no tenemos ni un antecedente que él sea el continuo, a pesar de que coinciden todos los antecedentes de que él lo es, pero está muerto. Bien, continuamos. El capítulo 13, el versículo 11, nos dice lo siguiente, hablando de la segunda bestia. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Se recuerdan en el tema que iniciamos, el análisis de las 2 bestias, donde Juan está parado a la orilla del mar y ve aparecer del mar una bestia, y analizábamos el hecho de que es un análisis geográfico desde el punto de vista de la Tierra Santa, por lo tanto, desde las costas de Israel, lo que sería actualmente Tel Aviv, él mirando hacia el Mediterráneo ve aparecer una bestia que evidentemente llegó a ser la Iglesia Católica, obviamente poderosa y fuerte, hizo la guerra contra los santos, fue apoyada por los 10 reinos, y de la cual, en forma resaltable, aparecen estos 7 reyes o 7 papas, de los cuales aparecería el que es el anticristo. Me parece que con ese resumen estamos bien. Pero ahora nos dice que el profeta mira hacia la tierra ahora, o sea, hacia el interior. Esta bestia no viene del mar, no es una bestia continentalmente foránea, viene de tierra adentro. Y eso es un dato importante, porque de hecho esta bestia, o este personaje que llamaríamos la segunda bestia, dice que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Decir que tiene cuernos semejantes a los de un cordero significa que es mesiánico, significa que es representativo de una divinidad, significa que profeta, en su forma de proceder y de moverse, es parecido a un cordero. Es muy manso, muy pasivo, muy visualmente espiritual, casi parecido al Cordero de Dios, que en este caso es Cristo. Pero no es el anticristo, sino que es el falso profeta. Él habla como dragón. Ya empecemos a diferenciarlo. Tenemos al falso profeta ahora apareciendo de la tierra y el anticristo que fue traído por esa bestia que salió del mar. 2 personajes. Este falso profeta, si viene de las tierras interiores, y aquí voy a dejar un gancho muy especial para el futuro y los que quieran interiorizarse en él. Digo esto porque sería largo explicar lo que ahora voy a decir.
Esta bestia solamente es foránea en el ambiente del Medio Oriente. Por lo tanto, si viene de un país cercano por la tierra, todo lo que rodea a Israel por tierra es islámico. Este personaje es de raíces islámicas y evidentemente por el desarrollo de la historia y por la forma en que se van a expresar los enemigos del pueblo de Dios, él de naturaleza, por su fe incluso, es un acérrimo enemigo de Israel. Este personaje siente inducido evidentemente por Lucifer, siente una gran simpatía por aquel papa fallecido que sufrió la herida de espada. Detrás de su verborrea existe un fanatismo satánico, una bestialidad oculta a la vista de los ingenuos. Y dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Observen bien esto. Y hace que la tierra y los moradores de ella, en el planeta significa que la autoridad que tiene es impresionante, a los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿De qué forma? Sucede que dentro de todas las señales y prodigios que va a realizar este personaje, que incluso dice en el versículo 13, hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo delante de los hombres, engaña a los hombres de la tierra, a los moradores de la tierra, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de esa bestia, mandando, escuchen bien, a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y aquí viene la clave del asunto. Este personaje, dentro de todas las señales y prodigios que va a realizar, Lucifer y este falso profeta, saben que uno de los papas que le dio mayor auge a la Iglesia Católica y que le dio mayor auge a arrastrar masas y multitudes fue Juan Pablo II. Y este texto demuestra de que al momento de aparecer este personaje, este papa estaba muerto, porque dice el versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. El término infundir aliento está relacionado con el infundir aliento del soplo creativo de Dios sobre el hombre. Es el equivalente a dar vida. Tiene otros componentes, como cuáles. Ustedes se dan cuenta, en el contexto podemos sacar varias conclusiones. Por ejemplo, está hablando de aquel que recibió la herida de espada. Hoy en día estamos en el proceso de que los títeres actuales ya están haciendo imagen de Juan Pablo II y en gran parte del mundo este personaje tiene monumentos adorables. No olvidemos que fue beatificado y que sus reliquias y parte de su sangre están de gira por el mundo. Existe una vigencia pro vuelta a la vida de este personaje, como primer punto. El hecho que diga que se le permitió infundir aliento demuestra que al momento que aparezca el falso profeta, la primera bestia estará fallecida, estará en el Seol o estará el equivalente en el abismo. Y de hecho, en el capítulo 17, el versículo 8 nos dice otro detalle. Y la bestia que has visto era, piensen bien lo que le explicaba el otro día, era, y no es porque se murió. Y no es porque parece que no es. Y está para subir del abismo. El abismo, si lo analizamos como palabra profética, sepulcro, lugares bajo de la tierra, Seol, abismo. Está para subir del sepulcro, está para subir de las partes bajas de la tierra e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, nuevamente separando a la humanidad en dos, en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, que ahora parece que no es, pero será. ¡Qué fantástico! Esto tiene unas ramificaciones muy, pero muy grandes. Porque acá, en esta actitud, también se puede tomar la siguiente conclusión. Se nos está hablando de una resurrección prácticamente, pero yo voy a pasar un poquitito más allá.
es que si ustedes se dan cuenta en el versículo que estamos estudiando del Apocalipsis 13, el versículo 15, donde se le permite a la bestia, y noten la palabra se le permite, porque alguien me dice, pero ¿cómo Dios va a dejar que un falso profeta resucite a otra persona o le dé vida a otra persona? Bueno, se le permite, y eso es confirmado en el capítulo 17, versículo 17. 1. Se le permite darle vida, pero note usted que no le da vida al mismo cuerpo que yace hoy en el Vaticano. Ese cuerpo que ya está embalsamado, ese cuerpo que hoy ya está medio putrefacto, ya es difícil que a esa imagen se le dé vida. Sino que se está refiriendo a una época donde para Juan era imposible entender lo que era clonación. Lo que se va a volver a la vida es un clon, que ese nuevo cuerpo, esa imagen, entre comillas, de la bestia que había sufrido herida de espada. Vuelvo a insistir, una maravilla, grandes señales se le permitieron hacer a esta bestia y falso profeta, por el hecho de que la gente va a saber que él es Juan Pablo II, pero con un cuerpo nuevo, quizás con su famosa forma de hablar, tan modulada y tan expresiva. En ese momento se unifica el falso profeta con el anticristo. El falso profeta tiene también otra simbología importante de lo que significarían dos cuernos. Tendría los dos poderes, el poder político y el poder religioso. Tiene muchas las características de ser un ayatolá, así que cuidado, ¿eh? Por lo tanto, es esta bestia llamado el falso profeta quien, escuchen bien, ahora empiezan a calzar las piezas, quien llega a Jerusalén, donde está establecido en los últimos años el reluciente y nuevo templo de los israelitas, el tercer templo. Es él, con sus ejércitos y sus tropas, que se toman la ciudad santa y se toman ese templo, y es él que invita a su amigo, obra suya, manipulación suya, y lo sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios y cumpliendo la profecía de que se sentará en el templo de Dios la abominación desoladora, juntamente con la profecía de Pablo que dice que el inicuo que ha de venir se sentará en el templo de Dios. Inicuo dice que incluso será eliminado con el resplandor de la venida de Cristo. Entonces ya tenemos muchos antecedentes respecto a este personaje. Este personaje, que es la segunda bestia, la bestia que aparece por tierra, es conocida en el libro de Daniel como el rey del norte. Este vendrá y asolará las tierras de Israel, y es él quien pondrá la abominación desoladora. Es él que incluso no hace caso del amor de las mujeres, como una vinculación de crear una nueva religión a nivel mundial, que va a fusionar el cristianismo con el islamismo. Ni él va a ser respetuoso de los dioses de sus padres, como lo dice el texto, porque ellos están trabajando para Lucifer, que es el nuevo Dios. Ni tampoco el anticristo será devoto de la Iglesia Católica, porque él tiene vida y tiene poder gracias al representante luciferino llamado el falso profeta. Por lo que se abalanza en esta historia algo que dejamos pendiente en la ocasión pasada. Vimos que los 7 montes tenían 2 interpretaciones: el lugar donde se establecía la iglesia, que iba a dar a luz a estos 7 reyes, y los cuales iban a dar a luz al anticristo, para seguirlo claro. Pero estaban pendiente la segunda interpretación de los 10 reyes. En la segunda interpretación de los 10 reyes, estos 10 cuernos que simpatizan, pero que quede claro ahora, ya no con la iglesia la ramera, sino que simpatizan ahora, estamos hablando del tiempo del fin, están simpatizando con este falso profeta y su recién resucitado amigo, venido del abismo, con cuerpo nuevo, llamado el anticristo. Los dos van a traicionar a su institución
Y aquí viene lo importante. Estos 10 reinos darán el apoyo a estos dos personajes, pero aquí es lo más extraordinario y que muestra lo que yo estoy diciendo. Que se cumple el hecho de que ellos no harán caso de los dioses de sus padres, ni tampoco respetarán a ninguna institución. Y como muestra de esto, envían a estos 10 reinos europeos a destruir por todas las barbaridades, porque ellos quieren lavarse las manos de todas las atrocidades que a través de la historia ha cometido la Iglesia Católica, y como una forma expiatoria, como un chivo expiatorio, van a derribar a la Iglesia llamada Babilonia o Iglesia Católica. Y lo dice el capítulo 17, el versículo 16, diciendo: y los 10 cuernos que viste la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Estos dos personajes, una vez que estén juntos, la bestia y el falso profeta, harán obligatorio la imposición de su marca en la mano derecha o en la frente, donde se pondrá la señal de la bestia. Con esto terminamos en una forma gráfica, explícita, directa, la explicación de las dos bestias. Y nos encontramos la próxima ocasión con el mensaje de los 3 ángeles y con las 7 plagas postreras, si alcanzamos. Espero que Dios les bendiga y que les haya servido para clarificar en algo el retorcido y oscuro futuro que nos espera. Que Dios les bendiga y nos encontramos la próxima semana.